secretario. Señor presidente, señora y señores senadores, la tabla de hoy día, de martes 1 de septiembre de 2020, está convocada para continuar con el estudio del proyecto de ley en segundo trámite constitucional que reforma el Código de Aguas. A esta sesión están invitados el señor ministro de Obras Públicas, don Alfredo Moreno, viene acompañado por su asesor legislativo, el señor Francisco Rivec. También nos acompaña el director general de Aguas. Esta reunión está siendo grabada. Señor Oscar Cristi, y el jefe de la división legal, el señor Eduardo Pérez. Del Ministerio Secretaría General de la Presidencia han anunciado su asistencia al subsecretario, señor Juan José Goza, y su asesor, el señor Federico Ureta. Además nos acompaña el exdirector general de Aguas, señor Carlos Esteves. Eso, señor presidente, respecto de la tabla del día de hoy, no hay cuenta. Muchas gracias, Rodrigo. Saludar, como siempre, a los colegas senadores y senadoras, al ministro Moreno, a su equipo, y bueno, tanto a Oscar como a Carlos, que nos han acompañado en todas y cada una de las discusiones. Vamos a continuar con nuestra discusión, y sería importante ahí, señor secretario, retomar el inciso, el artículo donde estábamos pendientes para continuar con la tramitación. Sí, señor presidente, señoras y señores senadores, estamos estudiando el artículo 6º bis en las enmiendas que ha introducido la Comisión de Agricultura, es decir, el último texto sobre el cual tiene que pronunciarse la Comisión. En la pantalla ustedes están viendo el inciso segundo, porque en la sesión pasada se aprobó el inciso primero con algunas precisiones. Dice así el inciso segundo: la contabilización de los plazos indicados en el inciso primero se suspenderá mientras dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras a que se refiere el inciso tercero del artículo 156. Las solicitudes de traslado del ejercicio del derecho de aprovechamiento y las de cambio de punto de captación del mismo no quedarán comprendidas en la referida suspensión, salvo cuando dichas solicitudes se deban presentar a consecuencia de cumplimiento de un trámite exigido por la recepción de las obras por parte de la Dirección General de Aguas o, en otros casos, calificados determinados por resolución fundada de esa dirección, donde se compruebe la diligencia del solicitante. Ese es el inciso sobre el cual hay que pronunciarse. Respecto de esta norma, el asesor, señor Carlos Esteves, ha hecho llegar un texto que se remitió por correo electrónico hoy día en la mañana a sus señorías y hace breves minutos al ministerio, y que voy a poner en pantalla, presidente, porque está solicitando hacer algunos cambios respecto de la redacción de esta disposición por las razones que se explican en el documento. Si me dan un minuto, voy a Perfecto. para que ustedes lo puedan ver. Es una minuta referida al inciso segundo del artículo 6º, y ustedes, hay una proposición que se explica en esta minuta, y que hay que tener en cuenta el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos, que fue la primera comisión que examinó este proyecto. Posteriormente, la Comisión de Agricultura le introdujo unas modificaciones que se ven en pantalla, y al final aparece el texto que en definitiva constituye el inciso segundo del artículo 6º bis. Respecto de ese texto, el señor Carlos Esteves dice que hay errores conceptuales que es necesario enmendar
para ajustar la constitucionalidad de este precepto, y al final de la página 2 del documento que ustedes tienen a su disposición hay una proposición. Señor presidente, esa es la cuestión básica sobre la cual tiene que pronunciarse la comisión, y quizás sería conveniente escuchar al señor Carlos Esteves para una explicación más detallada sobre este punto, presidente. De todas maneras, muchas gracias, Rodrigo. Si les parece, le daríamos la palabra a don Carlos Esteves para poder explicar esta minuta y luego abrir el debate. Carlos Esteves. Bueno, muy buenos días a todos y a todas, presidente. Efectivamente, los incisos 2, 3 y 4 son una suerte de excepción a la regla ya sancionada. La regla ya sancionada establece un plazo que es un umbral para que los titulares realicen sus obras de aprovechamiento, obras que están definidas en el artículo 129 bis 9, inciso primero. Establece un plazo, y de no cumplirse ese plazo, se abriría un expediente de extinción, ¿no? Que es lo que veremos luego cuando sancionemos o votemos el artículo 134 bis. El inciso segundo, el tercero y el cuarto, dicen, bueno, pero ¿qué pasa con el titular diligente? Es decir, aquel que no tiene ninguna responsabilidad en que no se esté avanzando en las obras. Entonces establece en estos distintos incisos la posibilidad de suspender el plazo para el titular diligente, y en el inciso segundo ni siquiera es una posibilidad, se debe suspender. El inciso segundo, como venía de la Comisión de Recursos Hídricos, establecía lo mismo que hoy establece el artículo 129 bis 4 literal D y 129 bis 5 literal D. Por eso yo sostengo que esta eliminación produciría una evidente desigualdad ante la ley. Plantea entonces que quien está haciendo un trámite ante la Dirección General de Aguas o ante la Dirección de Obras Hidráulicas, que sea un trámite necesario para construir las obras a que se refiere el artículo 129 bis 9, se le suspenderá el cómputo del plazo por todo el tiempo que dure este trámite. ¿Ya? Esto quedó eliminado en el inciso segundo. Entonces, si uno ve lo que dice actualmente el inciso segundo, es que la contabilización de los plazos indicados, dice, se suspenderá mientras dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras a que se refiere el inciso tercero del artículo 156. ¿Qué dice el artículo tercero el inciso tercero del artículo 156? Dice básicamente que cuando se trata de grandes obras, es común que estas grandes obras, una vez que se instalan, no coincidan exactamente con el punto donde está la solicitud de captación del derecho o la solicitud de devolución de las aguas a la fuente, si es un derecho no consultivo. ¿Ah? Y puede haber una diferencia de 40 metros, 30 metros, 2 metros. Y el punto es algo específico. Entonces, para evitar que tengan que hacer una solicitud de un traslado de derecho, donde pueden haber otros traslados que se solapan, etc., se abre la posibilidad de un ajuste, ¿ah? Que es un trámite corto, expedito, y que es básicamente eso, ¿no? Entonces, se entiende por el legislador que antes se dio a esta comisión, de que ese ajuste no tiene ningún propósito de dilatar la puesta en ejercicio, sino que al contrario es hacerlo efectivo. Pero deja fuera las verdaderas obras, que es a la que se refiere el inciso primero y los incisos tercero, cuarto y quinto, y además las disposiciones 129 bis 4, que son las obras de aprovechamiento que están definidas como tales en el inciso primero del artículo 129 bis 9. ¿Ah? Yo puedo presumir que esto fue un error. Esto se sancionó en la última sesión de la Comisión de Agricultura, donde se agregó ciertos beneficios para los titulares diligentes también en la parte final, y esto quedó eliminado. Entonces, a mí me parece de que habiendo siendo poco
poco legible e ininteligible la lectura de este párrafo, y además habiendo una diferencia real con lo mismo, con el párrafo espejo que tiene en los artículos 19, el artículo 129 bis 4 y 5, sugiero que y se recomiendo que se pueda superar este error, que a mi juicio no es otra cosa que un error, pero que tiene malas consecuencias en el texto de la ley. Gracias, Carlos. Se ofrece la palabra sobre lo mismo, sobre este comentario. Señores senadores. Presidente, para terminar Rodrigo. la explicación, ¿por qué no se puede poner el texto que propone Carlos para mirarlo así seguidamente entre lo que es recurso hídrico y toda la... Es lo que está en negrita, me imagino, acá abajo, ¿no? Así entiende la Secretaría, senador. Sí, con su permiso, presidente, efectivamente, este inciso, la segunda mitad fue mejorada por una indicación del Ejecutivo presentada en marzo y con acuerdo unánime de la Comisión, y por tanto la segunda parte, en lo que difiere de lo que venía de la Comisión de Recursos Hídricos, nos parece apropiado y correcto. La primera parte, lo que sugerimos es retomar lo que existía, con la diferencia que en vez de hablar del inciso anterior, que podría perfectamente quedar así, se habla del inciso primero del artículo 129 bis 9 para ser más específico, pero es lo mismo. Entiende la Secretaría que lo que realmente se está proponiendo agregar es lo que aparece subrayado en el texto. Así es. Ya, vale. De los permisos necesarios. Carlos, una consulta de la discusión. Vuelvo al mismo tema. A nosotros no nos corresponde porque no ese es el mandato sobre el procedimiento y principios del Código de Agua. A lo que a nosotros nos corresponde es la constitucionalidad. Me parece bien que se esté haciendo una enmienda o precisión si hay algún error evidente. Pero cuando nosotros hablamos que, leo el inciso segundo, dice, la contabilización de los plazos indicados en el inciso primero se suspenderán mientras dure la tramitación de los permisos necesarios para construir las obras que se refiere al inciso tercero, el artículo 156. Yo pregunto, si no es una forma esto de enervar precisamente la suspensión, simplemente yo abro un expediente de un permiso para construir obras y con eso suspendo los plazos. No es esto una excusa para, desde el punto de vista jurídico, establecerle una suspensión permanente y de esa manera quedar ad eternum. ¿Cómo se establecen estos plazos donde hay un plazo para que estos, valga redundancia, estos plazos no sean eternos y no sean en definitiva un sostén, un amparo de la suspensión de cualquier plazo de caducidad? Para responder, presidente. Sí, por favor. En mi opinión, tal como estaría quedando este inciso, sería inconstitucional. Y sería claramente así, porque este artículo, el artículo 6 es una regla general que aplica a todos los derechos, pero tiene luego en la primera disposición transitoria del proyecto de ley una excepción que dice para los derechos ya existentes, estos no serán a 30 años, sino que serán indefinidos. El artículo 6 bis nuevamente establece una regla general y que en los hechos se aplica a los derechos nuevos, porque el inciso segundo del artículo primero transitorio dice: en materia de extinción de los derechos de aprovechamiento, se estará lo dispuesto para los derechos preexistentes
se estará lo dispuesto en los artículos 129 bis 4 y 5, literales D. Entonces, necesariamente uno tiene que comparar qué se dispone para el artículo 129 bis 4 en esta materia literal D y en el 129 bis 5 en esta materia. Y en ambos casos, los derechos antiguos, todos los derechos antiguos, pueden suspender el cómputo de plazo cuando están haciendo un trámite ante la Dirección General de Agua, que es el mismo organismo que luego tiene que decir usted no hizo las obras, pero que podría ser el organismo que estuviese demorando o dilatando un expediente. Por eso que la Cámara de Diputados lo sancionó de este modo, como yo estoy pidiendo que se recupere, y por eso la Comisión de Recursos Hídricos lo sancionó de igual modo. Y esto no se discutió, presidente, en la Comisión de Agricultura. A mi juicio es un error, ¿ah? Porque no hubo ningún momento de debate al respecto, donde se omite aquello que ya venía desde antes en el proyecto de ley. Ahora, a alguien que se le dan derechos de aprovechamiento de agua, siempre va a tener que pedir permisos, sean para obras menores o sean eventualmente para obras mayores, ¿ah? Un permiso de obra mayor puede demorar entre 2 hasta 5 años en su tramitación, dependiendo de los casos. Y en los otros permisos puede demorar 1 año, 1 año y medio, 2 años. Entonces, el punto está que lo que se quiere es evitar, por un lado, y así lo adoptó las comisiones anteriores, de que la Dirección General de Agua, al dilatar un expediente, sea responsable luego de la extinción del mismo. Solamente aclarar eso. Y como ya está esta misma norma, y el secretario podría, si le parece, presidente, mostrarla, como viene de recursos hídricos para los derechos antiguos, ¿ah? Habría entonces una simetría evidente. Y además que la lectura del texto da a entender que efectivamente no es lógico lo que se está planteando. Porque las obras a las que se está refiriendo el inciso tal como está hoy, no son las obras de aprovechamiento, ¿ah? Son las obras que ya están construidas, ¿ah? Y que requieren ajustarse el punto, presidente. Presidente. Gracias, Carlos. Señor secretario. Presidente, señoras y señores senadores, estoy mostrando el inciso segundo del artículo 6 bis en pantalla, tal como salió de la Cámara de Diputados, la enmienda hecha por la Comisión de Recursos Hídricos y las modificaciones introducidas por la Comisión de Agricultura del Senado. En la cuarta columna se ve la supresión de la facultad otorgada a la Dirección General de Aguas y o Dirección de Obras Hidráulicas, que es el centro del debate. En el texto aprobado en la Cámara y en el texto aprobado por la Comisión de Recursos Hídricos venía una facultad de la Dirección General de Aguas y de la Dirección de Obras Hidráulicas, que es la que desaparece en el texto propuesto por la Comisión de Agricultura. No solo se está reponiendo esa facultad, es decir, el Ejecutivo en alguna parte del proceso, ya sea en primer trámite o hasta la Comisión de Recursos Hídricos, otorgó esa facultad a la Dirección General de Agua. Ahora, en la nueva redacción que propone el señor Carlos Esteves, si ustedes prestan atención, en el texto que venía de la Cámara decía a que se refiere el inciso anterior. En la redacción que él está proponiendo hay una precisión mayor de los artículos. Desde el punto de vista constitucional, como era una facultad que ya se había dado a la Dirección General de Agua o a la Dirección de Obras Públicas, la Comisión podría acoger ese criterio. No, el Ejecutivo ya manifestó esa proposición y podría rechazar la propuesta de la Comisión de Agricultura. Ahora, la única duda que tiene la Secretaría es que con la precisión que hace don Carlos Esteves, no se vaya a entender que se está ampliando esa facultad del Director General de Agua. Y en ese punto la Secretaría tiene la duda y se la plantea al Ejecutivo de si no habría una ampliación de esa facultad. Es una duda para la aclaración en el debate, presidente. Gracias, Rodrigo. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, adelante. Yo no sé si entendí mal lo que decía don Carlos Esteves,
en el sentido de que el inciso segundo, tal como viene, en este caso de la Comisión de Agricultura, se refiere al artículo 156. Yo entendí que él decía que no se refieren exactamente a estas obras del derecho de aprovechamiento, y por eso que él hace referencia al artículo 129, entiendo, 129 bis 9, y ese es el ajuste que propone Carlos, simplemente. No sé si estoy equivocado, Carlos, o no. Carlos Esteves. Sí. Bueno, presidente, lo primero es señalar de que es irrelevante si dice inciso primero el artículo 129 bis 9 o si dice inciso anterior, porque el inciso anterior se refiere al artículo 129 bis 9, que es lo primero. Por tanto, la comisión puede mantenerlo como inciso anterior si así le parece. ¿Ah? Me pareció ponerlo de ese modo porque era más preciso y acotado, porque el artículo 129 bis 9 tiene más incisos. Luego, yo no sé si estamos, la Secretaría tiene una opinión, no lo he estudiado del todo, pero no sé si estamos hablando de una facultad aquí. Aquí estamos hablando de un beneficio para el titular del derecho, que dice que los plazos no se cuentan, ¿ah? Se suspenden mientras dure la tramitación. Ahora, si se entiende como una facultad, es la facultad que efectivamente tiene razón el secretario en ese caso, que viene desde antes. Lo que es importante es que hay una asimetría evidente con lo que dispone el artículo 129 bis 4 y 5 en sus literales D, que dice exactamente lo que venía de la Comisión de Recursos Hídricos, dice lo mismo. Es un artículo espejo. Y ahora quedaría como un artículo asimétrico. Y por último, las obras del artículo 156 no son las que pueden provocar la extinción. ¿Ah? Por tanto, ese inciso tal como está, si se mantuviese así, no tendría aplicación. ¿Ah? Porque las obras a las que se refiere el artículo 156 es otro caso más que podría acogerse al beneficio de que no corra el plazo a que se refieren las obras del artículo 129 bis 9, inciso primero, o, si lo prefiere así la comisión, las obras que trata el inciso anterior a este. Presidente. Sí, Francisco. Para ver si aclaramos con peras y manzanas esto. ¿Por qué sale el artículo 156 y por qué se cambia por el 129 bis 9? Presidente, ¿podría hacer un comentario, presidente? Sí, Óscar, lo ideal es avancemos Sí, creo que el senador está un poquito. tratando de clarificar el punto. Sí, yo creo que clarificar la pregunta que hace en esa línea. Buenchumilla. En esa línea. Nosotros compartimos la propuesta de Carlos porque efectivamente el artículo 156 no tiene que ver con la aprobación de obras, sino que tiene que ver con una obra que ya está terminada y que puede haber una diferencia en el punto de captación que señala el derecho y el punto de captación final una vez que la obra se construyó. Por tanto, la lectura de este inciso es completamente ininteligible. El 156 no tiene que ver con las aprobaciones de las obras. Lo que tiene que ver con las aprobaciones son las gestiones o las solicitudes que se hacen ante la Dirección General de Agua y o la Dirección de Obras Hidráulicas. Por tanto, efectivamente, para que ese artículo tenga sentido, tiene que estar señalada o mencionada la solicitud que se hace ante la Dirección de Obras Hidráulicas y o Dirección General. La referencia al 129-19 tampoco es esencial en este artículo y, como bien dice Carlos, podría quedar o podría estar sujeta a la redacción que venía antes. Entonces, para tratar de responder, el 156 no tiene nada que ver con aprobación de obras, son obras ya construidas. 129 bis puede estar o no estar. Lo esencial es que se precise que la prórroga se refiere a aquellas obras que están en trámite ante la Dirección General de Obras General o Dirección de Obras Hidráulicas. Presidente. Gracias. Me estaba pidiendo la palabra. ¿Presidente? Sí, Rodrigo.
Es que, a ver, yo creo que es efectivo lo que ha señalado Carlos Esteves y ahora el director general de Aguas. Efectivamente, la referencia a secas del artículo 156 no es consistente con el resto del texto legal que nosotros vamos a aprobar. Estaba revisando efectivamente las modificaciones que trae el propio proyecto de ley al 129 bis 4 y 129 bis 5. Y si uno quiere hacerlo espejo, tiene que hacer referencia efectivamente a todas aquellas obras que están pendientes, o sea, las autorizaciones pendientes en la Dirección General de Aguas o en la Dirección de Obras Hidráulicas. Y termina, para ser exacto en la norma espejo, diciendo, incluyendo los ajustes a que se refiere el inciso tercero del artículo 156, que son estos ajustes de puntos geográficos en obras grandes, en que puede estar desviado 5 metros, 30 metros, tanto la captación como la devolución, si es que se trataba de derechos no consultivos. Entonces, desde el punto de vista de coherencia de texto, efectivamente, dado que estamos apuntando exactamente a lo mismo, lo que dice el 6 bis, inciso 2, debiera ser textual a lo que dice el 129 bis 4 y 129 bis 5. Yo así lo entiendo y creo haber entendido bien, al menos esta vez, a don Carlos Esteves. Así que yo creo que tiene razón efectivamente en esa coherencia legislativa. Gracias, presidente. Gracias, senador. Se ofrece la palabra. Presidente, ¿Sí? una segunda pregunta en la que hacía usted, en el entendido si estamos simplemente en presencia de un error o estamos en presencia de un problema constitucional. Porque yo no quiero apartarme de la competencia que nosotros tenemos en orden a revisar la constitucionalidad del proyecto que se nos ha remitido a la comisión. Si se trata simplemente de un error que no tiene incidencia en materia constitucional, no sé si deberíamos corregirlo o no. Nos acusan siempre las otras comisiones que la Comisión de Constitución y la Comisión de Hacienda son como las que dirigen todo el cuento, entonces eso está en la sala. Yo creo que no es bueno excederse de las competencias que nosotros tenemos. Comparto esa opinión del senador Huenchumilla. Tal vez lo que nosotros debiéramos hacer, entendiendo que hay coherencia en lo que se señala, es aprobar la constitucionalidad, pero digamos, si pudiéramos acompañar tal vez la minuta respecto a las observaciones que ha hecho Carlos Esteves y que sea subsanado por la Comisión de Agricultura o de Recursos Hídricos de quien corresponda. Si les parece una solución para nosotros no cambiar una estructura o modificar una estructura, me parece bien, y se hace el comentario que la comisión ha tenido a la vista con las minutas que son públicas y han circulado en nuestra discusión. Si les parece. Presidente. La senadora Ebensberger. Presidente, yo creo que la norma como está redactada y atendiendo a lo que señaló el profesor Esteves, sí puede afectar la constitucionalidad, porque si estamos hablando en el inciso anterior, ¿no es cierto?, que sobre la extinción de un derecho y al no hacer la referencia completa y y esa extinción de derecho está sujeta al no uso del derecho por un determinado tiempo, y el no uso de derecho va a estar además sujeta, ¿no es cierto?, a no realizar las obras, y las obras a su vez dependen de obtener permisos que están entregados a la Dirección General de Agua o a la Dirección de Obras Hidráulicas. Si usted no suspende la contabilización de esos plazos para la extinción de su derecho, efectivamente que eso es absolutamente arbitrario e inconstitucional, porque usted está sometiendo la extinción de un derecho a algo que no puede
o que no depende de la diligencia del titular del derecho, sino de una autoridad que ese titular del derecho no puede, por muy diligente que sea, no tiene cómo influir. Entonces, necesariamente el texto debe suspender ese plazo de extinción del derecho mientras él no dependa del titular, porque si no, la norma es inconstitucional. Yo no le puedo decir a una persona, mientras usted no ejerza este derecho, va a correr un plazo, y al término de ese plazo le quito el derecho. Pero resulta que lo que él tiene que hacer en ese plazo para que no se le extinga no depende de él. Eso es inconstitucional, a todas luces. Entonces, yo creo que sí corresponde que nosotros intervengamos ese texto. Y creo que eso es lo que yo también le entendí al profesor Esteves. Gracias, presidente. Gracias, senadora. Presidente. Sí, la palabra. En la misma línea de lo que plantea doña Luz, yo creo que ella tiene razón en lo que está señalando, y que efectivamente deberíamos corregir el punto que está propuesto, y por lo demás, si es un punto en el cual respecto a la comisión está coincidente, yo no veo mayor cuestión de que podamos hacer esa propuesta de modificación, porque a mí me hace todo sentido lo que explicó por una parte Carlos Esteves y el señor Cristi. Gracias, Pedro. Presidente. Sí. Presidente, adelante. Solo señalar de que tenemos 3 preceptos legales que hablan de la misma cosa. Estos 3 preceptos legales eran coincidentes antes de este error. Y yo digo que es un error porque no tiene otra explicación, porque nunca fue discutido en la Comisión de Agricultura. ¿Ah? Entonces, estos 3 preceptos, que eran idénticos, le daban a los titulares de derechos la posibilidad de que se les suspendiera el plazo en un trámite específico que se hacía ante la Dirección General de Agua. Ahora tenemos 2 que dicen lo mismo y un tercero que es este que no dice lo mismo. Entonces se produce obviamente una asimetría, porque el titular de un derecho consuntivo, que es un derecho nuevo, no tiene el beneficio que tienen los derechos antiguos, y que están en el 129 bis 5. El titular de un derecho no consuntivo, que es un derecho nuevo, no tiene el mismo beneficio que tienen los derechos antiguos en el 129 bis 4. Esta asimetría es la que yo señalé que el error nos lleva a un problema de constitucionalidad, porque esto estaría relacionado con lo que dispone la Constitución, en los artículos 19, numerales 2 y 3. Y es un problema, a mi juicio, cuya corrección va a ser bienvenida por todos, y que además tiene este problema, a mi juicio, que es de carácter constitucional. Gracias, Carlos. El problema, sí, antes de dar la palabra, Rodrigo, el inconveniente que tenemos, teniendo razón en la línea argumental, tanto de senadora Araya, Carlos, me preocupa que, en definitiva, como lo indicaba Buenchumilla hace un par de minutos, vamos a terminar legislando sobre una serie de aspectos en los cuales no tenemos mandato y dentro de los cuales vamos a exceder las atribuciones de la comisión. Yo insisto, comparto el criterio, pero nosotros no hemos estudiado ni estamos mandatados para la organicidad de esta reforma. Entonces, insisto y reitero que me preocupan las consecuencias que esto puede tener. Abro el debate sobre eso para que tomemos una decisión sobre lo mismo, porque esto nos puede llevar a otras situaciones que puede ser un mar sin orillas a la hora de cumplir nuestro mandato. Presidente. Rodrigo Pineda. Sí, presidente, usted está en lo correcto. El mandato a la comisión es el examen de constitucionalidad de los preceptos aprobados en otras comisiones. Sin embargo, como ha ocurrido en normas anteriores, la comisión, a propósito del estudio de la constitucionalidad de un precepto, puede hacerle algunas enmiendas si la comisión estima que esa nueva redacción se ajusta mejor a la Constitución. La idea central es, manteniendo el criterio del examen de constitucionalidad, que es el objeto principal,
la comisión puede hacer algunos ajustes en la lógica de que esos ajustes salvan las observaciones de constitucionalidad que podría tener un precepto. Eso, señor presidente. Gracias, Rodrigo. Se Presidente, ofrece la palabra Francisco Buenchumilla y luego don Oscar. presidente, en la línea de lo que aquí ha señalado la Secretaría, porque la idea no es que nosotros nos transformemos en una cuarta cámara o en una tercera cámara revisora de lo que hizo Agricultura y de lo que hizo la Comisión de Recursos Hídricos. Y entonces estemos haciendo un nuevo debate respecto del mérito de lo que aprobó o de lo que aprobaron esas comisiones anteriores. La tarea nuestra es hacer un examen respecto de lo que viene, si se ajusta o no a la Constitución. Y por lo tanto el debate debería ser en esa dirección, pero no entrar al fondo de los temas que aprobaron ambas comisiones. Ahora, si fuera necesario, tal como lo dice el señor secretario, hacer pequeños ajustes para resolver problemas constitucionales que aquí podrían resolverse, yo estoy abierto a eso, pero no me parece que tendremos que entrar a una tercera revisión porque no tenemos esa competencia. Entonces yo creo que se abre el debate de un inciso, pero exclusivamente constitucionales. Y si no hay problema de constitucionalidad, bueno, simplemente se vota. Y si hay problema, igualmente se vota y se deja constancia, simplemente si no hay acuerdo. Y si hubiera que hacer una pequeña rectificación, bueno, la hacemos, pero yo veo que nos estamos demorando una sesión por inciso porque nos apartamos del debate constitucional y nos vamos al mérito de lo que hicieron las otras comisiones. Entonces eso no corresponde. Y vuelvo a repetir que se ha planteado en la sala varias veces por distintos señores senadores de cuestionando, digamos, la tarea omnicomprensiva que tiene la Comisión de Constitución y muchas veces Hacienda también respecto de las otras comisiones, respecto a la Comisión de Seguridad. Entonces yo no quiero que entremos a una competencia que nos fue dada por la sala. Entonces, si aquí es necesario hacer este ajuste y estamos de acuerdo, me parece bien, lo hacemos y seguimos tramitando, pero bajo ese paraguas de comprensión de nuestra competencia. Gracias, Francisco. Don Oscar Cristi. Sí, en la línea del senador Buenchumilla, nosotros entendemos que sí hay un problema de constitucionalidad, tal como lo decía la senadora Ebesberger, porque efectivamente para poder utilizar estos derechos se requiere una autorización de la Dirección General de Agua, que es un trámite largo, hay oposiciones, hay publicaciones, hay judicialización, y también depende de la capacidad de la Dirección General de Aguas para hacer visitas a terreno, falta de recursos que puede significar demorar esas visitas. Entonces, al final, el mismo que va a sancionar con la extinción sería el probable causante del no uso del derecho. Y eso nos parece que es un tema que no corresponde desde el punto de vista de la Constitución. La otra aprensiones que han surgido aquí, que si esto podría ser una forma de dilatar o podría prestarse a abusos por parte de los titulares de derecho, si bien son comprensibles, no me parece que sean un tema constitucional y deberían ser materia de indicaciones al proyecto. Por ejemplo, la Dirección General de Aguas no tiene plazos para resolver. No hay plazos máximos en los cuales la Dirección General de Aguas puede resolver. Pudiese ser una indicación a futuro y de esa manera mejorar. Pero todas esas mejoras que tienen que ver con aprensiones respecto a posibles mal usos de este derecho de los titulares, me parece que no son materia constitucional, y la materia constitucional propiamente tal es que no puede ser el mismo que extingue el que probablemente puede generar la causa de extinción. Eso, presidente. Gracias, Oscar. Me había pedido la palabra. Presidente. Sí, adelante. Yo creo que para zanjar el tema, yo acepto el cuento, yo creo que podríamos aprobar el inciso tal como lo propone Carlos Esteves, y yo creo que resolvemos el tema y seguimos adelante, digamos. ¿Para qué le damos más vuelta a este tema? Digamos? Yo me allano a eso. ¿Habría acuerdo en esos términos, señalando las observaciones formales que ha indicado Carlos en su presentación?
Y daríamos por aprobado el artículo. Estimados Estoy de colegas. acuerdo, presidente. Yo también estoy de acuerdo, presidente. Francisco. Sí, perfecto. Rodrigo. Creo que sí, presidente. Perfecto, entonces lo daríamos por aprobado con esas modificaciones, señor secretario, si toma la votación, haciendo, pediría en la argumentación la coherencia como norma espejo en los términos que ha señalado Carlos Esteve, y pediría también en la misma línea que pudiéramos avanzar en el mandato que nos han entregado la sala. Señor secretario, tomar la votación y seguimos adelante. El señor presidente pone en votación la redacción del inciso segundo del artículo 6º bis en los términos en que ustedes lo están viendo en la pantalla, en la lógica que esta redacción se ajustaría de mejor manera a las disposiciones del texto de la ley fundamental. Senadora Vesperger. Apruebo. Senador Arana. A favor. Senador Galilea. A favor. Senador Buenchumilla. Me gustó el apruebo de la senadora Vesperger, así que apruebo también. Presidente. Yo también voto a favor por los argumentos que se han señalado desde el punto de vista técnico de concordancia de las distintas normas. Voto a favor. Bien. Resultado de la votación. 5 votos por la afirmativa, ninguno negativo. Aprobada la disposición, presidente. Aprobado el inciso segundo y seguimos adelante, señor secretario, con la norma siguiente. Bien, voy a volver al texto comparado con el cual veníamos trabajando, presidente. Acabamos de despachar el inciso segundo del artículo 6º bis. Vamos ahora al inciso tercero. Dice así: asimismo, la autoridad, a petición del titular del derecho de aprovechamiento, podrá suspender este plazo hasta por un máximo de 4 años cuando, respecto de la construcción de las obras necesarias para la utilización del recurso, se encuentre pendiente la obtención de una resolución de calificación ambiental, exista una orden de no innovar dictada en algún litigio pendiente ante la justicia ordinaria, o se hallen en curso otras tramitaciones que requieran autorizaciones administrativas. Lo dispuesto en este inciso regirá en la medida en que dichas solicitudes se encuentren debidamente justificada la necesidad de la suspensión, y siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente destinadas a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho. Eso respecto del inciso tercero, presidente. Perfecto, se ofrece la palabra. Don Carlos Esteve. Presidente, sobre este punto, en la nota que está a la vista, que está compartiendo Rodrigo Pineda, el profesor Fernando A. dice: se constata falta de determinación de la autoridad que resuelve la solicitud de suspensión del plazo de extinción. ¿Ah? Entonces, lo que viene luego después está vinculado con el artículo 134 bis. Pero lo que dice el profesor es que a su juicio sería mejor, ¿ah? Esto lo tiene que definir la comisión, que en vez de decir a sí mismo la autoridad, dijese a sí mismo la Dirección General de Aguas, ¿ah? Que se determine la autoridad. Siempre se ha entendido en el Código de Agua que cuando hay referencia a la autoridad es la Dirección General de Agua, pero es probablemente mejor o más preciso que diga la Dirección General de Agua. Esa es una
propuesta que hace el profesor Fernando A. allí aparece en la columna del medio, y que si hubiese unanimidad al respecto, no habría ningún inconveniente en precisarlo de ese modo, presidente, solamente eso. Presidente. Gracias. Se ofrece la palabra. Senadora. Sí, yo en el mismo sentido de la norma anterior, tengo un tema de constitucionalidad respecto al plazo de 4 años, porque aquí también se trata de obras o sobre la construcción de obras necesarias para la utilización del recurso y que si no se puede usar, ¿no es cierto?, lleva a la extinción del recurso. Ponerle los 4 años me parece que puede transformarlo en inconstitucional, porque es un plazo perentorio que no necesariamente al término de esos 4 años la dirección general puede estar resuelto el problema, o si hay judicialización se va a resolver el problema. Es decir, entramos en el mismo tema anterior. Hay que resolver conflictos, juicios o solicitudes que dependen de una autoridad distinta o de una persona o autoridad distinta al titular del derecho a aprovechamiento. Por lo tanto, no entiendo por qué aquí le pones un plazo de suspensión de 4 años y en el inciso anterior, ¿no es cierto?, se deja, que es lo que a mí me parece correcto, la suspensión en forma amplia, porque estos plazos son absolutamente indeterminados y no dependen del titular, de su mayor o menor diligencia. Y evidentemente los plazos que aquí se van a suspender siempre son aquellos que son de cargo de la autoridad, no evidentemente los que corresponden al titular, esos se le deben imputar. Pero uno no puede imputar al titular plazos que no le corresponden a él. Eso, evidentemente, cuando la consecuencia de ello es la extinción de un derecho, es inconstitucional desde mi punto de vista. Eso, presidente. Gracias. Gracias, senadora. Se ofrece la palabra. Se ofrece la palabra. Presidente. Sí, Rodrigo. ¿Cuál Rodrigo? Rodrigo Galilea. Gracias, presidente. Yo también tenía algunas aprensiones en este inciso en relación a lo que planteó la senadora Ebensberger, y mirando un informe que hizo al respecto el abogado Jorge Correa Sutil. En el sentido de que aquí hay varios aspectos que tienen que ver con la... Rodrigo, si me permite, un segundo, perdón la interrupción. ¿Sí? Tengo un problema doméstico. 2 minutos, si me puede reemplazar 1 minuto el senador Huenchumilla. ¿Lo esperamos, presidente? No, adelante. Senador, continúe nomás, por favor. Gracias. En este informe el abogado Correa dice que, y yo tiendo a compartir esa opinión, de que las suspensiones en este inciso tercero debieran, en principio, operar de pleno derecho, porque justamente obedecen al mismo principio del inciso segundo, y que tienen que ver con el titular diligente. Además, esta norma no guarda mucha consistencia con otras normas que existen en nuestra ley, y de hecho algunas de ellas que aprobamos hace muy poco en el Senado. Por ejemplo, recordarán que a propósito del proyecto de proinversión que votamos la semana pasada en el Senado, se estableció de que, independiente de que las resoluciones ambientales tienen un plazo de vigencia para que se empiecen a ejecutar los proyectos de 5 años desde que fueron otorgadas, recordará usted, senador Huenchumilla, de que le dimos aún 3 años más de plazo por si existía cualquier tipo de problema de resoluciones judiciales, etcétera, que
hiciera imposible aún al titular dirigente poder ejecutar dichas obras. Además, este inciso viene, no sé cómo dividirlo, pero en la segunda parte dice: lo dispuesto en este inciso regirá en la medida que dichas solicitudes se encuentren debidamente justificadas. Lo que también es, y voy a usar palabras del profesor Correa, es medio tautológico, porque dice, bueno, si había una orden de no innovar, como dice más arriba, ¿por qué a la autoridad le damos la posibilidad de que algo se encuentre debidamente justificado? Entonces, creo que entramos en este inciso, en una indeterminación de norma, de cuándo opera, cuándo no opera, que termina siendo muy complejo desde el punto de vista constitucional, presidente. Yo creo que acá esta norma debiera tomar el principio del inciso anterior que acabamos de aprobar, respecto de que cuando hay un titular dirigente que ha presentado sus papeles, que ha tramitado diligentemente, pero que se encuentra con imposibilidades que no dependen de él para ejecutar las obras que le aseguran la titularidad del derecho de aprovechamiento de agua o de la concesión de aguas, debiera operar la suspensión de pleno derecho, y que al contrario, si no hay diligencia, bueno, la autoridad tendrá derecho a reclamarle y eventualmente caducarle el derecho, pero probando que no fue un titular diligente. Yo creo que esa es la norma que debiera operar y que es lo que debiera ser consistente constitucionalmente hablando. Gracias, presidente. Gracias, senador. Don Carlos Esteves, le agradecería un comentario al respecto. Bueno, presidente, primero señalar de que hay una diferencia formal con la discusión que recién tuvimos, ¿eh? Porque en la discusión que recién tuvimos teníamos dos normas expresas que se contraponían, ¿eh? Lo que decía el 129 bis 4 y 5, ¿eh? Y lo que decía el artículo 6 bis. No es el caso en esta ocasión, ¿eh? Porque en esta ocasión, respecto a esto, la norma de los artículos 129 bis 4 y 5 se remiten a lo que dice el artículo sexto bis, que es el que estamos discutiendo. Por tanto, no tenemos que se diga A en el artículo 6 bis y se diga otra cosa distinta en el artículo 129 bis 4 y 5. Para mejor comprensión, le pido disculpas por quitarle este minuto, voy a leer lo que dice actualmente el artículo 129 bis 5 en su literal D. Dice: el titular de un derecho de aprovechamiento constituido con anterioridad a la publicación de esta ley, que no haya construido las obras descritas en el inciso primero, artículo 129 bis 9, habiendo transcurrido 10 años contados de dicha fecha de publicación, quedará afecto a la extinción de su derecho de aprovechamiento en aquella parte no efectivamente utilizada de conformidad con las disposiciones y las suspensiones señaladas en el artículo sexto bis. Aquí está la remisión, dice, de conformidad con las disposiciones y las suspensiones señaladas en el artículo sexto bis, y sujeto al procedimiento descrito en el artículo 134 bis. Y luego agrega: sin perjuicio de los plazos de las suspensiones establecidos en el artículo sexto bis, y agrega una norma que fue la que discutimos en el inciso anterior, que ahí la pone de forma expresa. Entonces, el primer elemento es que no hay una simetría, ante la misma situación, no hay dos normas que digan cosas distintas, derechos nuevos versus derechos antiguos. Lo que tenemos en este caso es que el titular debe justificar o probar, en algunos casos probar y en otros casos justificar, decir: mire, tengo una orden de no innovar, la ley me dice esto, aquí está la orden de no innovar. Porque la Dirección General de Agua no va a poder hacerlo por sí sola. La Dirección General de Agua no va a estar investigando ante los tribunales cuáles son las órdenes de no innovar, a diferencia de los expedientes del inciso anterior, que son presentados ante la propia Dirección General de Agua. Y por tanto, al introducirse el expediente, se suspende el plazo, y esto opera de este modo. En este caso es el titular el que tiene que justificarlo, y así se discutió en las comisiones. Y efectivamente hubo una larga discusión, que a mi juicio no es de carácter de constitucionalidad, pero hubo una larga discusión si se ponía el plazo de 4 años o no se hacía de este modo, por el riesgo que podía
conducir de que uno tuviese muchas argucias para dilatar infinitamente este plazo, ¿ah? Que es distinto a la situación del caso anterior, porque aquí es un expediente que tramitaba la DGA. De este modo, como aquí se plantea, no solamente una orden de no innovar, sino que cualquier trámite que esté haciéndose en otra administración del Estado, en otro servicio, etcétera, me permitiría, en la medida que yo justifico mi diligencia respecto a este trámite, no sé, ser Nageomin o el organismo que corresponda, suspender. Pero también alguien podría llenarse de trámites. Entonces, el legislador, antes de esta comisión, pensó de que era conveniente acotarlo a 4 años por trámite. Es decir, tú puedes ir sumando estas situaciones y por tanto el plazo igual puede ser un plazo bastante amplio. Eso, presidente. Gracias, Rodrigo. Volvimos, gracias Pancho además por el reemplazo. Creo que es claro la opinión que señalaba nuestro asesor Carlos Esteves en relación a la diferencia con el artículo anterior que hemos adaptado y concordado respecto a las contradicciones que tenía. Aquí hay una definición desde el punto de vista de plazos y ofrezco la palabra sobre ello para someterlo a votación si es que les parece. Senador Buenchumilla, le voy pidiendo la palabra. Sí. Presidente, mire, yo creo que para avanzar, yo acogería la duda que tenía el profesor Fernandois, en el sentido de decir, en vez de la autoridad, decir a sí mismo la Dirección General de Agua. A los efectos de resolver ese tema, digamos, creo que no es una cuestión que pudiéramos discutirle más. Lo segundo es que yo le estuve dando vuelta al argumento que hace el senador Galilea, porque yo entiendo esta disposición de la siguiente manera. El titular del derecho está haciendo determinadas obras y entonces le pide a la autoridad, en este caso a la Dirección General de Agua, suspender el plazo porque está obteniendo una resolución de calificación ambiental, porque hay una orden de no innovar en un litigio pendiente, o la otra posibilidad porque hay otro tipo de trámites. Entonces, yo entiendo que lo que plantea el senador Galilea es ¿por qué hablamos de plazo cuando la orden de no innovar durará lo que durará independientemente de la voluntad del titular o de la Dirección General de Agua? Y la calificación ambiental también depende de tercero, no depende ni del titular ni depende de la Dirección General de Agua. Entonces, es lo que plantea, ¿cierto? Es si es posible hablar de plazo cuando aquí estamos hablando de una condición, no estamos hablando de plazo. La condición es la existencia de una orden de no innovar, que puede terminar o no puede terminar rápidamente, que no depende de las partes, y también respecto de la calificación ambiental. Ahora, yo no sé si eso puede ser indefinido, y por lo tanto ahí estuvo la idea en las otras comisiones de colocarle un plazo. A lo mejor no puede una orden de no innovar ser indefinida o una calificación ser indefinida, sino que le da un plazo prudente de 1 a 4 años, creo que dice en la norma. Y yo no sé si eso efectivamente pudiera constituir o no un problema constitucional. Los profesores aquí no lo plantean de esa manera, pero entiendo cuál es la lógica de lo que plantea el senador Galilea. Es que si aquí estamos hablando de un plazo y en circunstancias que la naturaleza de las cuestiones pendientes son, en definitiva, una condición para los efectos de seguir con las obras. Entonces, la duda si eso es inconstitucional o no, tengo esa prevención, señor presidente. Gracias. Presidente. Sí, le tiene la palabra. Habíamos dos que estábamos pidiendo, parece, pero no sé si me la dio a mí o... Ministro. ¿Sí? No, solo para sumarme a lo que dice el senador Buenchumilla, pero agregarle a lo que él señala que en este inciso se le dan atribuciones a la Dirección General de Aguas para calificar si lo que está señalando el peticionario tiene validez o no, de tal manera que la mala utilización de estos trámites no es posible.
lo dispuesto dice, en primer lugar dice arriba que podrá suspender, ¿no? Y lo dispuesto en este inciso dice al final, regirá en la medida en que dichas solicitudes se encuentren debidamente justificada la necesidad de la suspensión, siempre que se acredite por parte del titular la realización de gestiones, actos u obras de modo sistemático, ininterrumpido y permanente, destinadas a aprovechar el recurso hídrico en los términos contenidos en la solicitud del derecho. Es decir, la autoridad, en este caso la DGA, que ya vimos que había que cambiarlo, ¿cierto? La Dirección General de Agua tiene todos los elementos para cautelar que no haya mal uso del plazo y que no se produzca, por otro lado, por poner un límite de 4 años, que bien francamente hoy día todos sabemos 4 años en muchas de este tipo de cosas, por ejemplo, resoluciones de calificación ambiental, órdenes de no innovar, juicios, se extienden mucho más allá de 4 años con facilidad y por lo tanto podría, digamos, constituir la afectación de un derecho y ahí es donde entra el tema constitucional que se plantea. La defensa del Estado al mal uso de esto está implícito en todos los otros elementos que se le entrega, la que determina es la autoridad. Quería solamente mencionar eso. Gracias, ministro. Me había pedido la palabra también don Rodrigo Galilea. Sí, una pregunta a Carlos Esteves y a Oscar Cristi, porque la otra cosa que echo de menos en este inciso, porque se hace referencia, o en cualquier inciso del 6 bis, es qué pasa en el caso de remate de derechos de agua, justamente porque no se hicieron no se pagaron las patentes, porque no se habían hecho las obras. ¿Qué pasa con el plazo para ejecutar obras? Porque si no se prorroga el plazo a los mismos años que hablábamos en los incisos anteriores, 5 o 10, el remate puede terminar siendo completamente ilusorio en el caso de las aguas, porque si uno remató, no sé, 6 meses antes, 1 año antes, simplemente no va a tener probablemente ninguna posibilidad de alcanzar a ejecutar las obras. Entonces, quería saber, para terminar de armar bien el 6 bis, si es que se había conversado ese tema anteriormente. Gracias. Gracias, Rodrigo. Carlos. Presidente, creo que más bien es una pregunta para el director de agua, don Oscar Cristi. Don Oscar. Sí, en el proyecto que se está discutiendo, o sea, actualmente existen 2 remates para los derechos que no pagan su patente. El primer remate en que el derecho se paga por el valor de la patente adeudada. Y quien adquiera en ese primer remate el derecho, paga la deuda y por tanto se le amplía, corresponde el plazo de los 5 años a partir de ese momento. En el caso del segundo remate, en la legislación actual, eso no tiene una mínima. Perdón que interrumpa, pero en ese caso, el primer remate, ¿hay norma expresa de que se prorroga el plazo por 5 años para ejecutar las obras? Esa es mi duda. ¿O se entiende? Buena pregunta. Oscar, por favor. Sí, quizás, Carlos, tendríamos que estudiarlo. A mí me parece que se entiende, no es que esté explícito. No sé la opinión de Carlos, sería bueno. Y solo antes de la opinión de Carlos, segundo, en el segundo remate hoy día, el derecho se remata, no tiene una postura mínima. Ese segundo remate se está eliminando en el proyecto. Por tanto, la pregunta del senador Galilea en el proyecto actual se referiría, habría que precisarla, para el primer remate en que el derecho se adquiere por el pago completo de la deuda. Ahora, en la práctica, si la persona pagó la deuda, dejaría de estar en el listado de deudores. Pero le cedo la palabra a Carlos si él encuentra que está explícito o no. Carlos. Presidente, como yo lo leo, las normas de suspensión del cómputo de plazo de extinción son lo que son. Es decir, no son normas de suspensión para los plazos de las patentes. Por lo tanto, son normas separadas, sin perjuicio de que el Ejecutivo siempre podrá presentar una indicación si le parece en esta línea en el proyecto de ley. Pero son normas diferenciadas, presidente.
Sí, yo vuelvo al mismo tema y yo pediría, senador Galilea, usted ha sido un agudo, digamos, legislador sobre este tema y yo felicito, no voy a objetar la coherencia, la concordancia y también la participación aquí de tanto de Carlos como Óscar, que nos ayuda mucho, pero creo que esa discusión es precisamente la que tenemos que dar en la Comisión de Agricultura o en Recursos Hídricos o en la sala o el Ejecutivo con sus indicaciones. Entonces, me parece bien dejarlas consignadas acá, esto está en la historia de esta discusión, pero son precisamente esos elementos. El tema de los remates es un capítulo, es un aspecto fundamental, pero yo pediría que nos repitiéramos para, antes que nos alcance la orden del día, el inciso. Creo que donde hay la mayor discusión es en la precisión que señalaba el propio profesor Fernando de precisar quién es la autoridad para los efectos de coherencia y votemos el artículo en esos términos, dejando, obviamente, no clausurando el debate, pero que se haga donde corresponda, en que ustedes bien lo han planteado y insisto, no limito para nada la discusión, pero es importante, como presidente de la comisión, me corresponde acotarla al mandato. Presidente. Entonces, si les parece... Presidente. Rodrigo. No, Óscar. Presidente, Perdón, Óscar, no te veo. No, disculpe, presidente. Quizás, muy breve, quizás la discusión, efectivamente, desde el punto de vista constitucional, tiene que ver con este plazo máximo o mínimo. Creo que lo que corresponde es que efectivamente sea la autoridad la que decida cuál es el plazo que corresponde. Por tanto, una sugerencia es dejar el texto como estaba, en el sentido de que asimismo la autoridad a petición del titular del derecho a aprovechamiento podrá suspender este plazo respecto a la Constitución. No obligar ni a 4 años, sino que sea la autoridad la que determine exactamente cuál es el plazo que corresponde según las circunstancias. Yo creo que con eso se salva el punto constitucional y también se salva el que no se vaya a abusar de estas posibles extensiones, ya que es la autoridad la que en definitiva va a tener que ver si amerita o no la suspensión y cuál podría ser el plazo. Eso, presidente. Gracias, Óscar. Yo no comparto esa opinión. Precisamente el no dejarlo en el texto dejaría una discrecionalidad en la autoridad y es un argumento que hemos utilizado en sentido contrario. Yo creo que una argumentación estableciendo un plazo prudencial dentro de los cuales la autoridad tendrá que, en este caso la autoridad de la Dirección General de Agua, pronunciarse me parece más coherente. Entonces, si no hay más palabras pedidas, señor secretario, yo pondría en votación el inciso en los términos que hemos señalado, con la precisión de modificación que donde dice autoridad es la Dirección General de Agua. Perdón, alguien me pidió la palabra. Presidente. Senador Galilea. Rodrigo Galilea. Quería simplemente el tema que planteé respecto de qué pasaba en el caso de remate. Efectivamente, usted tiene razón, presidente, no tiene que ver exactamente con esto. Y no lo planteé para que lo votáramos ni nada, sino que me asaltó la duda a propósito de esto, así que simplemente quería saber si es que esto se había discutido o no. Aprovechamos de dejarlo constancia en acta para que se vea después en plano de indicaciones en otra comisión. El tema el senador Buenchumilla me interpretó muy bien de que es complejo hablar de plazo cuando estamos hablando de condiciones. El punto que plantea el profesor Fernando me parece que se resuelve fácilmente cambiando la expresión autoridad por Dirección General de Aguas. Y en lo otro, el tema del plazo o no plazo, condición o no condición, efectivamente finalmente uno tiene que optar por algo, porque no puede quedar también, yo entiendo que no puede quedar indefinido por toda la eternidad una suspensión. Yo sugiero que consideremos lo que votamos la semana pasada en el propio Senado respecto de la vigencia de los permisos que otorga una declaración de impacto ambiental, que era 5 más 3
cosa que empecemos a tener armonía, al menos en nuestra legislación de permisos. Esto es un tema además que tiene bastante relación con el tema medioambiental. Entonces me parece que por coherencia, y ya que esto lo votamos hace tan pocos días, podríamos irnos a ese plazo de máximo de 8 años, que es un plazo máximo, no necesariamente va a ser eso, pero empezamos a generar una cierta homogeneidad en normas y en cuánto pueden durar finalmente los permisos ambientales, de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Así que dejo eso arriba de la mesa, presidente, por coherencia legislativa. Gracias, senador. Insisto y reitero, comparto su opinión, pero creo que esa armonización de plazos, si usted lo señala o hace una comparación respecto a lo que votamos en materia ambiental, yo se lo dejaría precisamente a una discusión desde el punto de vista de la Comisión Especializada de Agricultura o Recursos Hídricos, para que ahí hagan la coherencia. Yo creo que a nosotros nos corresponde la constitucionalidad, la precisión de la autoridad y plazos, si son 4, son 3 o son 5 más 3, como usted lo señala. Yo no me niego a esa discusión, pero insisto, creo que es de la Comisión Especializada. Entonces, hagamos la votación respecto de la constitucionalidad de este artículo, respecto de la precisión de el concepto de autoridad por Dirección General de Agua, y esa discusión, tanto remate como armonización de plazos con otras normas o figuras que se consideren similares. Yo tengo ahí algunas diferencias respecto de lo que de equipararlas necesariamente a lo que votamos en la semana en materia de permisos ambientales, hacerlo ahí en su oportunidad. Entonces, señor secretario, yo lo que le pediría es que votáramos el inciso en los términos planteados, con la observación de el reemplazo de autoridad por Dirección General de Agua. Bien, presidente. Se pone entonces en votación el inciso tercero con la enmienda ya indicada. Senadora Vesperger. Voto en contra de este inciso porque creo que sí, es una norma que con la redacción que tiene y al establecer este plazo de 4 años vulnera la Constitución, porque afecta un derecho, estableciendo un plazo que puede tener como consecuencia el término de un derecho de aprovechamiento de agua en una materia que afecta a el titular de un derecho sin que éste tenga responsabilidad, sino que son plazos que no dependen de él, sino que de una autoridad o autoridades administrativas o judiciales, según sea el caso, y eso sin duda vulnera la Constitución. En contra. Bien. Senador Araya. A favor, señor secretario. Senador Galilea. En contra. Senador Buenchumilla. A favor. Presidente. A favor, señor secretario. Resultado de la votación: 3 votos por la afirmativa, 2 por la negativa. Aprobado el inciso tercero con la enmienda ya indicada. Presidente, el inciso cuarto no tiene observaciones de constitucionalidad y deberíamos pasar al inciso quinto. Perfecto. ¿Alcanzamos a ver el quinto o lo dejamos para el lunes? Estamos en la hora, presidente. Perfecto, sí, efectivamente son las 12 y hay comisiones en paralelo. Nosotros tenemos que tomar la comisión de medio ambiente, entre otras. Estimados colegas, invitados, ministros, Carlos, Oscar y cada uno de los que han participado, agradecer la participación y continuamos el lunes con la misma